Muy buenos días y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes en este hermoso fin de Semana Santa y en honor al Señor Jesús. Amén. Es un privilegio. Yo confío que Dios nos dará la gracia a todos de pasar un tiempo de mucha bendición, edificación, crecimiento, retroalimentar también lo que ustedes ya saben, lo que les han enseñado sus pastores por todos los años, y que Dios nos confirme, nos afirme y nos establezca. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad. Durante estos días nos vamos a ir dando a conocer las hijas que tenemos, lo que estamos haciendo en Teloloapan, Guerrero, una ciudad pues famosa por la violencia y esa región, pero por su gracia estamos de pie, estamos firmes. Y poco a poco vamos a ir compartiendo de eso durante los mensajes. Vamos a hablar, el primer tema de esta mañana es el tema, el amor de Dios hacia nosotros. El corazón de este congreso es el amor. Y ese es el fundamento de Dios y el fundamento de toda la Escritura, el amor. Y vamos a leer Juan 3:16, y muchos no sabemos este texto base, ¿verdad? Conocido, pero es un corazón del Evangelio de Juan. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Qué hermosa palabra, el corazón de Dios revelado en su propósito. Vamos a orar, ¿les parece bien? Por ese propósito que hoy Dios tiene en esta primera enseñanza. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de adorarte, de conocerte, de servirte. Gracias por cada familia que está aquí, Señor, por los pastores, todo el equipo que sirve en esta casa y que hace posible que este servicio se lleve a cabo. Gracias por tu presencia que nos llena, nos envuelve. Bendito seas por tu palabra que nos da vida y nos sana. Ponemos en tus manos este tiempo, este primer mensaje. Bendice nuestros corazones con tu palabra. Prepáralos como una buena tierra, Señor, para que tu semilla del reino sea sembrada y produzca fruto al 100% en cada corazón. Abre nuestros oídos, Espíritu Santo. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento a tu voluntad. Todo te lo pedimos en nombre de nuestro Rey. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bien, así que este primer tema tiene que ver con el amor, el gran amor que Dios tiene por nosotros y cómo Él nos ha demostrado ese amor y en qué lugar nos ha colocado ese amor de Dios y cuál es el propósito para darnos a través de ese amor una vida de victoria y una vida de poder. El amor que Dios nos expresa, el máximo amor, es a través de Jesucristo, a través de la obra de su Hijo Jesús en la cruz. Esa es la expresión más grande, más vívida. No hay mayor expresión de amor que el Señor haya dado a su Hijo único. El sacrificio que Cristo hizo es la expresión más grande de amor y de sacrificio por cada uno de nosotros. Pero lo que hoy vamos a tratar es lo que produce ese amor, el resultado que nos da como creyentes y qué es la vida que podemos recibir y en qué nivel de vida podemos caminar tomando el sacrificio de Cristo y lo que hubo en la cruz. Esto, hermanos, iglesia, va más allá de solamente el sacrificio, la muerte y la resurrección del Señor, sino que Jesús hizo con su sacrificio y la obra en la cruz, proveyó recursos ilimitados para darnos una vida de victoria y poder en la tierra, dentro de las tribulaciones, dentro de las adversidades, darnos victoria, además de la vida eterna. Así que debemos saber, los que quizá no sepan este mensaje, debemos saberlo. Los que ya lo sabemos, debemos creerlo. Y los que ya lo creemos, debemos entenderlo. De modo que cuando uno entiende, uno camina en el nivel de entendimiento. Cuando uno sabe, pero no cree, no pasa más de ahí. Pero cuando uno sabe y ahora cree, entonces empieza a obrar en un nivel de acción, de fe, que produce los resultados de lo que estamos creyendo.
Pero cuando uno lo entiende, entonces uno comienza a usar esa fe como una herramienta, un arma práctica, que es de lo espiritual, de lo sobrenatural a lo material, a lo natural. Y podemos ver reflejado el gran sacrificio de Jesús y todos los resultados que va a llevar a nuestra vida. Ok, así que lo primero que debemos saber y creer es el amor de Dios por nosotros. Es increíble, pero hasta cristianos se han suicidado. ¿Qué es lo que ha fallado? No lo sabemos, pero hay una sola cosa que sí podemos saber o entender. El creyente, el ser humano, no tiene presente del amor de Dios. Piensa mucho en el castigo, en el juicio, en la consecuencia, pero dejamos a un lado el gran amor de Dios. Y Juan 3:16, ya lo leímos, el amor de Dios fue de tal manera que dio a su Hijo Jesús. O sea, es algo que no podremos entender, porque es como cualquiera de nosotros no sería capaz de entregar a un hijo que amamos por un montón de personas desconocidas, malas y pecadoras. ¿O sí? No lo haríamos. Por eso el apóstol Pablo dice que lo insensato de Dios, que podría considerarse eso, es más sabio que el hombre. Lo débil de Dios es más fuerte que el hombre. Es mirar un mundo lleno de maldad que nos llena de coraje, indignación, y a pesar de eso entregas a tu hijo por amor, compasión y perdón. Eso lo debemos saber, creer y entender. Y eso, y también dice Romanos 5:8, si leemos en la escritura, y ustedes tienen un cuadernillo ahí muy bonito, pueden tomar notas de todos estos textos. Romanos 5:8, el apóstol Pablo dice: mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta? Siendo aún pecadores, en el mismo acto en el que el Señor Jesús estaba siendo sacrificado, en ese mismo acto estaba siendo consumados todos los pecados practicados de las personas. Entonces no había en ese momento un juicio, sino una gracia y una misericordia derramada. En Romanos también 8:32 el apóstol Pablo dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? Y esa es una pregunta retórica, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Qué fantástica pregunta que trae implícita la respuesta. Si el Señor nos ha entregado a su Hijo Jesucristo, no hay nada más grande, no hay nada más apreciado para Dios, no hay nada más caro, no hay nada más costoso, no hay nada más valioso. Si Él ya lo entregó, ¿qué es para el Señor cualquier otra cosa que le pidamos? Si nosotros vemos nuestra vida cristiana y nuestra fe a nivel de estas escrituras, ¿cuál es el problema entonces? ¿Dios? No, somos nosotros el problema. En realidad yo estoy convencido que los que estorbamos para que Dios nos llene de bendiciones como desea llenarnos, somos nosotros mismos. Nosotros somos el problema. Es nuestra fe, mala fe o mal canalizada o mal aplicada, o nuestra obediencia parcial o desobediencia, etcétera. Pero el problema somos nosotros. El Señor ya dio todo lo que tenía que dar y lo demás para Él no es problema. Tiene un menor valor cualquier cosa que le podamos pedir. Eso es lo que debemos saber. El primer aspecto es el amor de Dios. Tenerlo presente, porque le da duro en la cabeza al diablo cuando tenemos presente ese amor de Dios, porque sustituye el juicio. El amor de Dios lo cubre. Ahora, este amor de Dios, ¿dónde nos ha colocado? Me encanta esta escritura que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 verso 13. Y yo sé que están apuntando, pero vamos a la Biblia. En este momento, si puede, abra su Biblia. Vamos a detenernos en ese versículo un momento. Colosenses 1:13. Pablo cita un pasaje de la Escritura muy poderoso. El amor que Dios nos tiene y nos lo demostró a través de su Hijo Jesucristo. En Colosenses 1:13 dice el apóstol Pablo así:
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Otra vez ahí entra la palabra amado, amor. Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Eso es muy importante, otra vez, saberlo, creerlo y entenderlo. La potestad de las tinieblas es el dominio de Satanás, la autoridad de Satanás, el poder de Satanás y tantas cosas que tienen que ver con la potestad de Satanás. Él nos ha trasladado de ese reino del diablo, poder, autoridad y dominio, al reino de su Hijo amado. De modo que el cristiano debe caminar en una libertad de los poderes demoníacos del enemigo que se manifiestan a través de muchas formas. Espiritismo, ocultismo, maldiciones, decretos, pero también pecado, obras de la carne que controlan y dominan a un creyente. Tenemos toda la libertad, la capacidad, el derecho legal de no vivir bajo ese reino, bajo ese dominio, porque Dios nos trasladó. Entonces podemos verlo así: estábamos aquí parados y nos traslada en el espíritu, pero eso gobierna también lo natural, nos traslada al reino de su Hijo amado. ¿Sí me comprende? Que el cristiano le encanta regresarse es otra cosa. Pero Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, para que el poder de las tinieblas no ejerza dominio, autoridad, poder, potestad sobre nuestras vidas. En todo sentido: protección, seguridad, sanidad, fruto del Espíritu, carácter de Dios, victoria en la adversidad, etcétera, etcétera. Ahí se vive. Nosotros tenemos que saberlo, creerlo y entenderlo. Estamos en el reino de su Hijo amado. Ahora viene el corazón del mensaje. ¿Qué hay en el reino de su Hijo amado? Si Dios nos ha trasladado la vida cristiana, en verdad, la conversión cristiana, la vida cristiana es trasladarnos al reino de su Hijo amado por su amor. Entonces, ¿cómo debo vivir mi vida cristiana? ¿Cómo se va a ir construyendo mi vida cristiana en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 4 años, en 5 años, en 6 años? Por ejemplo, los jóvenes que están aquí, los adolescentes, los niños, ellos deben ver un reino de Jesucristo operando. Nuestros hijos deben ver en casa el reino de su Hijo Jesucristo operando, obrando, ejerciendo dominio sobre circunstancias humanas, naturales, mundiales, de comunidad, pero ejerciendo control. Nuestros hijos deben crecer bajo esa cobertura. Es inviolable e intraspasable. No somos intocables, pero sí Dios nos sostiene. Mateo 7:24. Vienen adversidades, golpean la casa, pero no cae. Nuestros hijos deben tener una vida cristiana sólida, fuerte, de victoria y poder. En 1 año de vida cristiana debemos estar 300 días en victoria y poder, y 65 días ahí, medio batallando un poquito. Pero no como muchos cristianos, 65 días en victoria y poder y 300 días en la lona. ¿Sí me comprende? Esa no es una vida trasladada en el reino de su Hijo amado. ¿Habrá tribulaciones? Sí, pero estamos firmes en Él, porque estoy trasladado en el reino de su Hijo amado. Y Dios moldea nuestro carácter. Muchas veces estamos nosotros más interesados en nuestra comodidad que en nuestro carácter. Y es al revés: Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestras comodidades. Y la vida cristiana es eso: formación del carácter de Cristo en nosotros hasta la estatura del varón
perfecto que es Cristo. Ahora bien, entendiendo que el Señor nos trasladó al reino de su Hijo amado, lo que nosotros vamos a ver son 8 características de la obra de Jesús en la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que pasó también? Además de morir, derramar su sangre, sufrir y resucitar. ¿Qué es lo que sucede para nosotros? Lo que pasó fue esto: 8 características, 8 áreas. Cristo, lo primero es esto: en el reino de su Hijo amado, en donde fuimos trasladados, lo primero es que Él tomó nuestro pecado y nos justificó. Tomó nuestro pecado, eso anótalo, y nos justificó. No nos condenó. Toma nuestro pecado. Dice Romanos 8. En Romanos 8, versículo 30, dice así el apóstol Pablo, en el versículo 30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Se da cuenta? Y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor nos ha llamado, nos ha predestinado, nos ha llamado, y a los que nos ha llamado, el Señor, dice la Escritura, nos justificó. Él justificó nuestro pecado. Él lo cubrió. Delante de Él no hay condenación. El pecado para Dios no es problema. Debemos saber esto. Nuestro pecado para el Señor no representa un problema, porque Él lo resolvió a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Nuestra desobediencia es el problema, nuestra incredulidad. El problema, por grande que haya sido, el Señor lo ha cubierto, lo ha limpiado, lo ha resuelto. Hijitos míos, primera de Juan capítulo 2, si alguno hubiere ya en Cristo pecado, en algún momento circunstancial, fuera de una práctica de pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cubre el pecado, no para practicarlo, no para abusar de la gracia. El problema es nuestra desobediencia. Él justificó el pecado, lo limpió, lo expió. Él se hizo pecado por causa nuestra. Ahora dice el versículo 33 de ahí mismo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice Pablo, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que en Cristo Jesús nos justificó, tomó nuestro pecado. Él se hizo en la cruz pecado, o se hizo pecador por nosotros en nuestro lugar, y nos justifica para que no seamos condenados. Dice: ¿quién nos castigará? ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió. Él es el que pagó el precio que nosotros debimos haber pagado. Entonces empezamos a caminar libres de esa condenación en Cristo, sin esa conciencia de pecado que nos acusa del pasado, que nos hace sentir indignos e inmerecedores, y que lo somos, pero Cristo nos ha cubierto para poderlo ser por su sangre, justificados, merecedores del Espíritu Santo, aunque no por nuestras obras, por su sacrificio nos da su Espíritu. Ahora, en Romanos 5:9, ahí mismo dice la Escritura: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Justificados por Él en su sangre. Cristo murió, seremos justificados en su sangre. Y en Romanos 8:1, sobre ese mismo aspecto: ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Naturalmente que uno tiene que convertirse, ¿verdad? Y uno tiene que estar trasladado en el reino de su Hijo amado. Cubre y justifica con su sangre. Él tomó nuestro pecado en la cruz y a nosotros nos da su justificación. Entonces, en el reino de su Hijo amado yo camino justificado, no condenado, no acusado. Camino con esa seguridad de presentarme delante de Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo.
recibir el Espíritu Santo, los dones del Espíritu y la santidad. Nunca vamos a ser más santos de lo que la sangre de Cristo nos ha hecho santos. Podemos santificarnos a nosotros mismos y debemos santificarnos a nosotros mismos, su palabra lo dice, pero nunca vamos a alcanzar un mayor grado de santidad que el que la sangre nos ha dado, porque no somos santificados por nuestras obras, sino por la expiación de Cristo en la cruz por nosotros. Y en eso es el punto de descanso. Santos por su sangre, porque Él se hizo pecado por nosotros. Lo segundo, Cristo también tomó nuestro castigo, muy importante. Él toma nuestro castigo y nos redime para darnos su remisión. Isaías 53:5 habla sobre esto. Isaías 53:5 dice el Señor así, dice su palabra: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero aquí viene la parte de este versículo: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Nuestro castigo cayó en Jesús. Él fue castigado en lugar nuestro. Nosotros somos redimidos. Y quiero pedirle que preste mucha atención acá. Hay muchas cosas que nosotros cargamos a veces y nos autocondenamos, autocastigamos. Cometemos errores, cometemos fallas, cometemos faltas. Vamos al Señor, nos arrepentimos, nos ministran los pastores y gracias, Señor, creemos en el perdón, lo recibimos, pero no pasamos a este nivel de remisión. Y este punto de remisión es tan poderoso, tan inmensamente grande, que cancela un montón de consecuencias. Hay consecuencias que se pagan por pecados, no me malinterprete, pero hay cosas que el Señor va a redimir para no ser castigado. Nos va a llevar a un nivel de remisión a donde traerá libertad y liberación en la remisión, porque Él fue castigado por causa de mi pecado. Su palabra lo dice. Él fue castigado para yo ser redimido. Dice en Efesios capítulo 1 verso 7, por ejemplo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención por su sangre. Y en Hebreos 10:18 el apóstol Pablo dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, no tengo que sacrificar, pagar, ofrendar por el pecado. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sabe? El diablo viene a nuestra vida y nos pone en el corazón, en el cuello, un peso, y nos hace creer y nos hace sentir que van a venir cosas y que van a venir situaciones y que vamos a pagar consecuencias terribles por eso que hicimos, y va a ser imposible detenerse. Pero ahí viene el punto de todo este mensaje que tenemos que saber, creer y entender. Si nosotros nos ministramos de la manera bíblica y correcta delante de Dios, con un corazón arrepentido, el Señor nos justifica, tomó nuestro pecado, pero también Él tomó nuestro castigo, nos redime. Por lo tanto, comenzamos a hacer retroceder esa máquina que viene en contra de nuestra vida emocional, mental, espiritual, restándonos fortaleza, seguridad, confianza, fe, autoridad. La empezamos a hacer retroceder y empezamos a declarar: Jesús me redimió, no tengo que pagar. Cuenta pagada, para que me entienda. Remisión es cuenta pagada. Mi cuenta está pagada. Yo me he arrepentido en el nombre de Jesús. Cuenta pagada. Él me ha redimido y ahí me quedo. Y eso, cuando lo entiendo, entonces camino en ese nivel. La obra de Jesús en la cruz es que Él pagó mi cuenta. La obra de Jesús en la cruz es que Él tomó mi castigo. Él me justificó. Entonces hago retroceder esa máquina demoníaca que me quiere poner en un nivel como cualquier otro creyente inconverso.
toda la gente hablando inconversa que cree en Jesús, ve las películas una y otra vez cada año, son más disciplinados para verlas que nosotros. Saben que Jesús murió y resucitó, lo saben, pero no lo entienden. Es la diferencia de un cristiano convertido a uno que profesa creer en Jesús. Cuando entiendes, te liberas. Dice Nehemías, cuando el pueblo hubo entendido, es cuando entonces el entendimiento nos da la libertad. Porque usamos el conocimiento, sé, creo y entiendo. Y echamos esa máquina para atrás del enemigo y caminamos. Y lo más glorioso y maravilloso es que en lugar de comenzar a esperar recibir la hecatombe sobre mi vida, de repente no sucede nada. Se para todo. Y de aquí para adelante me siento bien. Tengo libertad, tengo confianza, tengo fortaleza. Y comienzan a venir bendiciones como si me las mereciera. Pero no me las merezco. ¿Sí me explico? Pero ¿sabe por qué? Porque Él simplemente me estoy moviendo en el reino de su Hijo amado, al que Él me trasladó, en el que no tengo castigo y en el que no tengo condenación. Es vivir la vida cristiana en el lugar donde la debo vivir. No vivir la vida cristiana donde Satanás tiene potestad de hacerme pagar, de ponerme un yugo, de someterme. No, vivo la vida cristiana con todo y mis fallas y mis faltas, pero en el reino de su Hijo amado. ¿Me está comprendiendo? Ese es el punto clave. Ahora, lo tercero, Cristo tomó la muerte y nos da vida y vida en abundancia. Dice Romanos 5:8. Volvemos a Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Cristo tomó la muerte y nos dio vida. Tenemos ya tres. Cristo tomó el pecado y me justificó. No hay condenación. Cristo tomó en la cruz mi castigo y me da su remisión. Toma. Cristo tomó mi muerte para darme su vida. ¿Me está comprendiendo? Y esa vida, dice Juan 10:10, el Señor Jesús hablando, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta parte, amados hermanos, iglesia, debe vivirse en dos etapas. O es la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Y la vida eterna después. Tengo vida y tendré vida en abundancia. O sea, en otras palabras, yo ya estoy viviendo mi vida eterna. Y este punto es bien importante porque a veces los cristianos vivimos o viven vidas que no son dignas de imitar, ni tampoco que son vidas dignas de un hijo de Dios. Muchas veces por rebeldía y pecado y desobediencia, tibieza, pero otras veces porque el cristiano no ha sabido moverse en el reino de su Hijo amado. O sea, creemos en Él, lo hemos confesado, nos bautizamos, a veces incluso recibimos el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, servimos, pero vivimos en el reino de la potestad del diablo, donde el diablo trae a los cristianos. ¿Sí me comprende? No, eso no es posible. Uno tiene que entender que fuimos trasladados. Allá domina Satanás. Aquí es el reino de su Hijo amado. Y aquí va a haber vida. Y va a haber una vida que vamos a amar.
a disfrutar y en abundancia. Y lo que el diablo trae a mi vida, no lo acepto. Y voy a vivir resistiéndolo, así me lleve un año, pero no lo acepto. Si me llevo 5 bien mal, pues me llevo 1 pero bien peleado. ¿Me comprende? Cuando yo lo entiendo, lo sé, lo creo y lo entiendo, empiezo a trabajar. No, yo de aquí nadie me mueve, estoy en el reino de su Hijo amado. Y de esas de las que te agarra y no, yo aquí en el reino de su Hijo amado. Y de aquí no me mueve Satanás. Y el diablo nos va a acusar, nos va a condenar, nos va a querer castigar y nos va a amenazar de muerte espiritual o física. Pero uno debe contrarrestar con la verdad. Conocerás la verdad y la verdad me hará libre. Esta es mi verdad, la verdad de Jesús, y me hará libre del reino de la potestad. Yo he sido justificado, no soy condenado, yo he sido redimido, no tengo que pagar más cuentas y yo tengo que vivir una vida en abundancia. No acepto otro modelo de vida cristiana. ¿Sí me comprende? No lo acepto y no lo quiero aceptar. Esa es la vida que tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Ellos tienen que vivir una vida de victoria y una vida de poder. Ahora, lo cuarto, Cristo tomó nuestra vergüenza para darnos su gloria. Amén. Colosenses 1:27, el apóstol Pablo. Colosenses 1:27, dice el apóstol Pablo así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, fíjese lo que dice, Cristo, ¿en dónde? Cristo en vosotros, en nosotros. ¿Y qué dice todos juntos? Llénese de escalofrío cuando lo lea. Cristo en nosotros. Otra vez. Otra vez. Una vez más. Figúrate que estamos en el reino de su Hijo amado Jesucristo. Porque dice aquí lo que les estoy compartiendo. Él tomó nuestra vergüenza. Una madre orando por sus hijos inconversos, declarando: Cristo está en mí y la esperanza de ver a mis hijos convertidos es de gloria, no de vergüenza. Cristo está en mí, mi esperanza es de gloria, no de vergüenza. Cristo está en mí, mi esperanza es de gloria, no de vergüenza. ¿Me comprende? O una situación financiera. Padre, soy tu hijo y no puede irme mal de esta forma. Si yo he cometido pecados, me arrepiento y entro en el proceso. Me arrepiento, los confieso, Él me justifica, no me condena, me redime, no me castiga, me da vida y vida en abundancia. Y 4, Señor, no estaré en vergüenza en mi negocio, no estaré en vergüenza en mi trabajo. Mi esperanza es de gloria, no seré avergonzado. Mi esperanza es de gloria, no seré avergonzado. ¿Sí me comprende? Y así a darle todo el tiempo necesario para que la palabra declarada se siembre y comience a producir fruto. Los cristianos a veces queremos que la palabra sea como hechicería o magia, ¿no? Que la declaro y la calabaza se hizo carroza. No, sí se va a hacer, pero hay que sembrar la palabra, sembrar la fe, sembrar la paciencia, porque al mismo tiempo Dios está probando mi carácter, mi amor por Él, no por lo que me da. Lo amo por quien es Él y no solo por lo que me da. Y ahí esperamos con fe, peleando la buena batalla de la fe, declarando.
Recuerdo que en uno de los libros que leí del apóstol Alan Vincent, me impactó uno de sus tantos testimonios gloriosos que tiene. Y él decía que como misionero a la India, tenía un problema de hemorragia de sangre. No sé si algunos lo sepan. Entonces él cuenta que sufrió mucho por 15 años. Muchas noches con su esposa se echaron a perder. La hemorragia encima, comidas, momentos enseñando en la universidad, predicando, muchas camisas echadas a perder. Y en la India le trataban de convencerlo para hacer algunos trabajos y cosas y sanarlo. Y él declaraba: estoy peleando mi batalla de la fe en mi sanidad y prefiero morir enfermo que ser sanado por el diablo. Fíjate, este es el reino de la potestad del diablo trasladado al reino de su Hijo amado, peleando por su sanidad. No seré avergonzado, no seré avergonzado, seré glorificado. 15 años después, completamente sanado. La hemorragia cesó. Nosotros hemos tenido la oportunidad de verlo compartir 2 veces, una con el hermano Larry. El hombre obviamente jamás ha vuelto a sangrar. Él ha experimentado el amor de Dios físico, y en una ocasión, el tema es el amor, lo comento por eso, y en una ocasión estaba dando clases en la universidad. Él era profesor de química y estaba dando clases de química con un grupo de estudiantes muy destacados. Y cuando él está empezando a dar la clase, él siente que el Señor viene a él y lo comienza a tocar. Y él empieza a sentir su presencia y le dice, le recarga en el escritorio, de espaldas a los estudiantes: ahora no, padre, vas a echar a perder la clase. Y le dice el Señor: solo vine a amarte. Él cuenta: jamás terminé de dar esa clase. Y nos dice: deja que Dios eche a perder todos esos momentos cuadrados que tenemos para demostrarte cuánto te ama. Y si por alguna razón experimentamos una sensación de que te hablo y no me respondes, te busco y no te siento, yo sé, creo y entiendo que tú me amas. Aunque no te sienta, aunque no te oiga, y aunque parece que no has venido a verme, yo me mantendré sabiendo que tú me amas. ¿Cómo? Por Jesucristo. No es por emociones, aunque también se expresen emociones, pero es por Jesús. Y el diablo no me hará pensar lo contrario. Él me ama y algún día me lo volverá a manifestar físicamente. Pero por lo pronto, Satanás, yo sé que Él me ama. Y Él no permitirá que tenga una vida de vergüenza. Así que cualquier área que tengamos en nuestra vida, que sintamos que nos va a llenar de vergüenza, mi futuro no será de vergüenza. Yo he declarado eso para mis hijas una y otra vez. No tendrán mis hijas un futuro de vergüenza, sino de gloria. Están trasladadas en el reino de su Hijo amado y el futuro de mis hijas será de gloria. Y lo declaro, y sobre mí también lo declaro. Y allá vivimos en Guerrero situaciones de delincuencia extrema. Y llega el momento en que, no un momento, muchos momentos en que, Señor, en serio te digo que si no te manifiestas esto no va, aquí va a pasar algo. O sea, ¿ahí lo ves o no lo ves? Y entonces yo declaro: Señor, no seremos avergonzados, seremos glorificados. Nos darás tu gloria y tu gloria. Quisiera contarles tantos testimonios. Algunos ni me los creerían, pero es real. Hemos visto su gloria en medio de tantas tinieblas.
Y por eso creo y sé que lo que les comparto es verdad. No es un mensaje de cuaderno o de libro. Tengo más de 10 años creyendo en esta palabra y hemos puesto este mensaje en las manos de la gente que debe saber que la muerte y resurrección de Jesús no solo es de un mártir, es de un reino glorioso que mientras nos lleva al cielo, quiere darnos en la tierra una vida de victoria y poder, de modo que simbre los infiernos en la tierra y ganemos a la gente para Cristo por ese poder. Porque honestamente a veces vivimos vidas cristianas que están por debajo del nivel de muchos inconversos. Hay inconversos que viven en mejor victoria y poder que cristianos. Eso no es posible. Podrán tener éxito en algunas áreas, pero la vida, calidad de vida, no puede ser mejor. Tenemos el Espíritu Santo. Yo no acepto otra cosa. No acepto una vida por debajo del nivel que el Espíritu Santo quiere darnos. Sabiduría. Imagínense el Espíritu Santo de nuestro lado. Siguiente, quinto. Su remisión nos lleva a otra cosa. Él toma nuestra maldición y nos da su bendición. En Gálatas capítulo 3, dice la Escritura, carta a los Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Cristo nos redimió, ¿se da cuenta? Redimió es pagó la cuenta, canceló la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Verso 14, para que en Cristo Jesús, ahora sí que dice, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesús tomó nuestra maldición para darnos su bendición. Amén. Déjenme contarles brevemente esto. Yo vengo de abuelos y padres de ambos lados con sordera y diabetes. Mi madre con sordera y mi padre, diabetes y sordera. Mis hermanos, tengo 11, somos 11, una murió, somos 11, 10, la mayoría son medio sordos y diabetes. Yo desde que me convertí a Cristo he declarado sobre mi vida que esa maldición no puede caer sobre mí y no la acepto, y no tengo ni sordera ni diabetes tampoco, y así pienso terminar mis días en esta tierra, sin sordera y sin diabetes, y veo muy bien. También hay miopía en mi familia fuerte y veo, gracias a Dios, muy bien. Tengo anteojos, pero para leer, descansar la vista. Yo he creído que estando en el reino de su Hijo amado, no tenemos que aceptar la maldición. Él canceló mis maldiciones. Eso está en la potestad del diablo. En mi potestad está el reino de su Hijo amado, que es que Él tomó mis maldiciones para darme su bendición. Así que reclamamos la bendición de Dios sobre nuestra vida y no la maldición del diablo. No la aceptamos, la rechazamos. Por ejemplo, Dios bendijo a Adán y a Eva y les dijo: fructificaos y multiplicaos. Fue su bendición. La bendición de Abraham: le daría un hijo y una multitud de descendientes. La bendición de Jacob: bendeciría la obra de sus manos, lo regresaría a su tierra de donde salió, prosperado y bendecido y protegido. ¿Cuál es la bendición que Dios te ha ofrecido? ¿Cuál es la bendición que Dios le ha dado? Que usted esté consciente, que tú estés consciente, que digas: esta es la bendición que Dios me dio. Esto es mi llave, mis promesas o mi promesa. Es un ejemplo. El Señor, por profecía o por imposición de manos o leyendo en la palabra, vino una rema. Esa me debe sostener el resto de mis días. No la debo dejar caer a tierra. No debe robarla Satanás de mi corazón. Debo morir con ella en la mano. ¿Sabe por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Así de simple. No es porque me lo merezca o lo gane.
es porque fiel es el que lo prometió. Y en el reino de su Hijo amado, su fidelidad es firme. Es firme. El Dios que promete, cumple. Aun cuando las personas hayan muerto, su fidelidad sigue cumpliéndose. ¿Sí me comprende? Dios fue fiel a Abraham, aún después de muerto. Fue fiel a Isaac, a Jacob, a Moisés y a todos los profetas. Lo que les prometió, aunque hayan muerto, la fidelidad de Dios no murió con ellos. Su palabra se mantuvo vigente, porque las generaciones futuras veían que lo que Dios prometía hace 300, 400, 500, 600, 700, 1000 años, Él lo cumplió en el tiempo. O sea, las personas volteamos en retrospectiva y vemos la fidelidad de Dios. Aun cuando haya muerto, Él es fiel. Él lo dijo y lo cumplirá. Esa es mi bendición. Y debemos tomarla y no dejar que el diablo nos la robe. Tomarla como lo único y más sagrado que nos haya dado, aparte del Señor Jesucristo, ¿verdad? La promesa que Dios nos dio. Es así. Ahora, también tomó mis enfermedades para darme su sanidad, para hacerme sano. Isaías 53, 4 y 5. ¿Qué dice Isaías 53, 4 y 5? Dice la Escritura: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El Señor Jesús tomó nuestras enfermedades y al trasladarnos a su reino de su Hijo amado, toma nuestras enfermedades en la cruz y Él nos da su vida sana, su sanidad. Y esto comprende, hermanos, una salud completa en 3 áreas. Él me da para que yo sea sano mentalmente, para que yo sea sano espiritualmente, para que yo sea sano físicamente. Si por alguna razón usted está padeciendo una enfermedad, no quiere decir que Dios no le ame y no sea fiel. Alguna situación, circunstancia, pero dentro del reino de su Hijo amado Jesucristo, vívala, ore por eso, trabájelo. ¿Me explico? Pelee por su sanidad. Manténgase. No es el reino de su Hijo amado para que el Señor no ha obrado en mí y me decepcione y me regrese al reino de la potestad de las tinieblas. No. Recuerde a Alan Vincent: prefiero morir enfermo que ser sanado por el diablo. Fiel es el que lo prometió. El hecho de que Dios haga o no haga algo en mi vida no es una negación de que lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer. Algo va a mostrarnos. Es un asunto personal con Dios. Pero Él no cambia. Es Dios para siempre. Y nunca dejará de serlo. Y soy yo más bien el que debo mantenerme fiel a Él. Porque Él es fiel su naturaleza. Soy yo el que debo ser fiel a su palabra, a sus promesas y aferrarme, resistirlo para que el diablo huya de mí. Ahí me voy a quedar. Aquí en el reino de su Hijo amado peleo mis batallas con las armas que me dio y con lo que Él hizo en la cruz por mi vida. Porque eso es el amor que Dios demostró. Si nos dio a su Hijo Jesucristo, no se olvide, todos juntos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice que envió su palabra y nos sanó. Envió su palabra y nos sanó. Y también dice, y me libró de mi ruina. Él envía su palabra y nos sana. Sana nuestra mente y nuestro corazón. Nos libra de la ruina porque nos libra de tomar malas decisiones. Él nos libra con su palabra. Le voy a dar un testimonio de sanidad. Había una mujer en la Ciudad de México que pasaba por una iglesia. Las puertas de esa iglesia daban a una avenida donde transitaba la gente, y en la puerta había buenos diáconos, ¿no? De esos buenos ujieres que valen oro. Ahí no están ahí bostezando, están atentos. Y pasa una señora, oye algo,
le llama un poco la atención, los diáconos la ven como que quiere y que la agarran, la invitan a pasar. Entra la señora, se sienta en la parte de atrás y escucha un mensaje que tenía que ver con el perdón del Señor sobre nuestra vida y el perdón que debemos ofrecer nosotros hacia quien nos ofende. La señora, terminando el mensaje, hace el pastor la oración, se va a su casa, nadie supo de ella, regresó a los 8 días, entró a la congregación, en ese momento era una oportunidad de dar testimonios, levanta la mano y la acercan, le preguntan, dice, sí, está bien que dé un testimonio de sanidad física y además del alma, viene y cuenta. Y ahí es donde todo el mundo se entera. Yo pasé hace 8 días por aquí, muy afligida, con un dolor en mi corazón inmenso y una gran tristeza, porque esta semana que pasó, aquel domingo, la semana siguiente, yo tenía que ir al optometrista, al cirujano de ojos, porque me iban a quitar mi ojo. Estaba perdiendo el ojo porque los nervios estaban presionando mi ojo. Ya no tenía visibilidad y lo iban a quitar. Muchos dolores de cabeza, mucho sufrimiento. Cuando pasé por aquí y escuché el mensaje del perdón, yo comprendí que odiaba a mi esposo con toda mi alma. Y lo odiaba porque él fue muy mal hombre conmigo. Y narró los detalles. Pero a pesar de eso comprendí que yo debía perdonarlo. Y lo hice. Cuando el pastor nos guió en la oración, lo hice. Cuando llegué a mi consulta del cirujano, misteriosamente la inflamación había cesado en más del 50%. Y no había presión en el ojo ni dolor de cabeza. El cirujano dijo, bueno, si las cosas siguen así, vamos a esperar, no le quitamos el ojo. Así que estoy en un proceso de recuperación y no me quitaron el ojo. Y yo creo que lo que han predicado aquí es verdad. Ella entregó su vida a Jesucristo. Envías tu palabra y soy sanado. Muchas veces las personas vienen por sanidad de imposición de manos y está bien. Pero si hay palabra que Dios le ha estado dando y no la está obedeciendo, entonces ¿cómo va a ser sanado? Porque hay enfermedades físicas que se producen por las enfermedades del alma y del espíritu. Y que si sanamos esas enfermedades del alma y del espíritu, las enfermedades del cuerpo sanan. Hace varios años llevaron a mi oficina a una mujer, es una empresaria, ella y su familia son empresarios. Y la llevaron, tocaron a mi oficina, ¿te acuerdas? Y estaba Jenny ahí. Y me preguntaron que si podía atenderla, la llevó su hija. La mujer entró así a la oficina. Y cuando se sentó, la agarraron. Una mujer relativamente joven, de 60 años. Inmediatamente me di cuenta que tenía un problema obviamente de huesos, ¿verdad? Y me dijeron que sí, gastaban miles de pesos en hospitales particulares de Guerrero, la traían a México cada fin de semana. Inyecciones, pastillas, etc. Le dije a la hija, déjeme un momento con ella a solas. Me dejó con ella a solas un momento, la escuché y le prestamos un libro que Jenny tenía sobre heridas del alma y uno del perdón. Le hablé de eso, le presté una Biblia, le di el consejo. Ya oré por ella, ya no supimos más. Al mes regresó, tocaron a la puerta, abrimos la puerta. Míreme, ¿cómo me ve? Con su bolsa aquí, de esas de mercado, pero finas, ¿no? No de la carnicería del aniversario, ¿verdad? Y yo pues me maravillé, por supuesto. ¡Qué bendición! Véame, y se sentó.
Ya hago del baño sola. Mire qué pena. Ya no tienen que ayudarme, mi hija, no tienen que bañarme. Ya camino sola. Y empieza a contarme, odiaba a mi marido de muerte. De muerte, yo le deseaba la muerte y maldito y ojalá te mueras. El testimonio es más largo, más detalles. Después presentó un proyecto de vida que le pedí que hiciera y me dio mucha risa porque en el proyecto de vida que le pedí que hiciera puso que se iba a ir de vacaciones con su marido por primera vez en 15 años. Hasta el día de hoy tú ves a la mujer, es independiente. Ahora, ¿se convirtió conmigo para asistir a mi congregación todo el tiempo? No, fue, pero cuando me cambié de domicilio dejó de ir. La semilla está sembrada, la obra está hecha. Yo creo que Dios tiene un propósito para ella en algún momento. Y si no, ella dará cuentas a Dios de lo que aprendió, supo y la sanidad que recibió. El testimonio es que si recibimos su palabra, somos también sanados. Porque así lo dice su escritura. Enviaste tu palabra y fui sanado. Lo penúltimo es que el Señor Jesús fue rechazado para que yo fuese aceptado. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús fue despreciado, fue desechado en mi lugar, para que yo sea aceptado, yo sea acepto. La Biblia dice en Juan 1:12 que los que lo recibimos somos hechos, somos aceptados como hijos de Dios. En Romanos 8:15 la Biblia dice que no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿se da cuenta? Sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, o Padre, Padre. Yo tengo un espíritu de adopción. Así que esto es bien importante. En Efesios 1:6 dice que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6. Dios nos hizo aceptos en el amado. Dios nos dio el espíritu de adopción. Dios nos hizo hijos, hijos de Dios, herederos. Entonces yo debo saber que como hijo Dios me ama. Más de lo que usted ama a sus hijos, te ama y nos ama Dios a nosotros. De hecho, en mi opinión, nunca comprenderé el amor de Dios. Solamente lo podré recibir, pero comprenderlo y entenderlo me es imposible, a mí en lo personal. Pero Él nos ama y nos ama como sus hijos. Esto es importante por esto. ¿Cuántas personas por un espíritu de rechazo no son felices y rechazan a otros? Cristianos viven bajo el dominio del temor. Por eso dice la Escritura que nos liberó del temor. Nos sentimos rechazados, rechazamos. Dentro del matrimonio hay rechazo, uno al otro, a veces. Hijos rechazan el amor de sus padres, padres rechazan el amor de sus hijos, rechazamos el amor de entre hermanos, no nos sabemos amar, y no porque no tengamos la capacidad, sino que muchas veces porque tenemos un dominio de rechazo. Y cuando alguien tiene dominio de rechazo es difícil que sea amoroso. Y es difícil ven, brother. Bueno, sí. Ven. Es solo un ejemplo. Un ejemplo. Él viene, yo siento un espíritu de rechazo, a lo mejor hacia él o a lo mejor es en general, hacia el amor. Él viene, hazme así un apapacho. Hola, hermano. Buena onda, brother. Pero sí se vio de momento. Gracias, brother. Eso es todo. Así sucede. Pero si nosotros en el reino de su Hijo amado, o el Evangelio, no predicamos el Evangelio,
porque tenemos el espíritu de rechazo. Me van a rechazar y me van a rechazar. Y me siento intimidado, me van a rechazar y me van a rechazar. Los jóvenes en la escuela y me van a rechazar y me van a rechazar. Entonces, ese espíritu de rechazo hace que incluso afecte mi afectividad para evangelizar. ¿O qué les parece los que tienen el don para cantar aquí? El espíritu de rechazo les impide, intimidan para cantar con preciosas voces, capacidad para ministrar, o grandes predicadores, o moderadores, o líderes dominados bajo un espíritu de rechazo, viven en el dominio de Satanás en esa área. Pero por eso Dios nos trasladó al reino de su Hijo amado, para que si mi problema es el rechazo, Jesús fue rechazado, yo soy aceptado. No, Satanás, yo soy aceptado, yo soy aceptado, yo soy acepto. Me aceptan en mi pueblo, me aceptan en la escuela, me aceptan en la iglesia. ¿Cuántas personas se van de las iglesias bajo un engaño del demonio de que no me aceptan, no me quieren, no me aman, no soy bien recibido? ¿Y quién te lo dijo? No, pues yo me doy cuenta. Las cosas no son como tú las ves, son como tú te sientes. Y estamos siempre culpando a los pastores y líderes. No, es que tienen favoritos, tienen preferidos, tienen sus grupos. No, es que él me rechaza, me ve mal. Es tu espíritu de rechazo. ¿Te lo dijo? Bueno, algunos son exagerados, hasta mienten, pero hablando de lo normal. El espíritu de rechazo nos hace que nos autorrechacemos y que rechacemos a los demás culpándolos de nuestro autorrechazo. Yo, como les he comentado a algunas personas, pero ¿en qué cabeza cabe si lo que más anhelamos los pastores y los líderes es que la gente quede en casa? O sea, eso para mí es incongruente. Mi anhelo y mi deseo no es rechazarte, es que te vengas. Si me explico, es que te quedes. Hacemos todo lo que hacemos para que te quedes. A veces hasta le hacemos al circo, maroma y teatro para que te guste. Y todavía vienes y dices que te rechazo. O sea, ¿sí me estoy explicando? Nos esforzamos, mira los pastos bien bonitos, los manteles. ¿Es para rechazarte? ¿Sí o no? ¿Es para rechazarte? Es para recibirte. Pero el problema normalmente está en uno. Oye, yo no estoy diciendo que no haya líderes con un espíritu de rechazo que rechacen a otros. Sí, a lo que me refiero es que el problema lo tiene la persona. Entonces, por eso es muy importante que en el reino de Jesucristo, su Hijo amado, yo entienda que Él me hizo acepto y un espíritu de aceptación obra en mí y no seré rechazado. Y te reprendo espíritu de rechazo y voy a evangelizar y a mí me van a aceptar. ¿Por qué? Porque el espíritu de rechazo el Señor Jesús lo tomó. A mí me vas a aceptar. Que te conviertas no lo sé, pero de que me aceptes, me aceptes. No somos monedita de oro tampoco, pero somos aceptados. ¿Me explico? Esto es bien valioso porque echa a perder dones, talentos, ministerios, hombres que no se casaron con la mujer ideal por el espíritu de rechazo, mujeres que no pudieron ser felices por vivir siempre con un espíritu de rechazo dentro del matrimonio. Esto es muy serio, hermanos, muy práctico, pero muy serio, muy continuo. Por eso el tema, el amor de Dios, que nos lo demostró a través del sacrificio de su Hijo, pero el regalo glorioso, todas las demás cosas, la obra que hizo Jesús fue para darnos una vida en el reino de su Hijo amado, donde soy justificado, no condenado, donde no soy castigado, soy redimido, donde soy sanado, no soy enfermo, donde soy bendecido, no tengo maldición, donde no tengo vergüenza, tengo gloria, donde tengo aceptación, no tengo rechazo, donde yo voy a vivir ahí memorizando esto. ¿Y por qué? Porque el diablo, cuando me ataque por uno, le saco, me ataca por otro, le saco, y aquí y acá, y esas es mis armas, y no Satanás, sino, y es mi espada, y empiezo a pelear. Yo estoy en el reino de su Hijo, yo estoy en el reino de su Hijo, y mi esperanza es de gloria, no es de vergüenza, y ahí peleo
todo el tiempo de mi vida cristiana, ahí vivo, en el reino de su Hijo amado. Finalmente, con este último terminamos para orar. Cristo tomó nuestra pobreza para darnos su riqueza. Segunda a los Corintios 8:9. Segunda a los Corintios 8:9. Dice así la Escritura: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, ¿qué dice la Escritura? Fuésemos nosotros enriquecidos. Y en esta parte de riqueza es muy amplia, pero hablando específicamente en provisión, en bendición, en el reino de su Hijo amado Jesucristo. Yo, ¿cómo aplico esto? No todos tienen o tenemos o tienen el don de hacer riquezas, porque también las riquezas vienen como don de Dios. No todos vamos a ser ricos en el reino de su Hijo amado, pero sí bendecidos, sí provistos, sí sostenidos, sí lo suficiente para dar, para compartir, para diezmar, ofrendar, ayudar al necesitado y para que yo tenga, sí lo suficiente. Y cuando haya tiempos de vacas flacas, el apóstol Pablo nos dio testimonio a que aprendamos a vivir en escasez, con un buen carácter, un buen estado de ánimo. Sigo adelante, sigo sirviendo igual, no bajo mi nivel, porque para mí no va a cambiar nada la situación económica, solo es un momento. Ese es el reino de su. No que hermanos andan bien en victoria por el dinero y andan en derrota por el dinero, eso está mal. Y diezmamos y ofrendamos de lo que tengo, no porque tengo. Estuve en una reunión de pastores y nos tocó orar por algunos miembros y me acerqué a un hermano llorando, quebrantado el hombre. Pongo mis manos en sus hombros, me acerco: hermano, voy a orar por usted, pero quisiera saber qué voy a orar. Y se acerca el hermano llorando: ore por mi economía, ore por mi negocio, que Dios lo bendiga y lo prospere. Y le pregunto: hermano, antes de orar, quiero preguntarle, ¿diezmas? Y el hermano llorando: ¿en serio, ¿sabes del diezmo? ¿Te han enseñado? Sí me han enseñado. ¿Diezmas? No. Voy a orar, hermano, para que seas obediente y tu obediencia te dé como resultado la bendición. No puedo orar para que Dios te bendiga en desobediencia. Hay leyes tan simples, reglas que rigen el mundo porque Dios lo estableció. Como dice la Biblia, desde que el sol existe hasta que deje de existir, la ley del que siembra y cosecha será vigente. Es muy simple, yo la obedezco y ni siquiera tengo que pedir mucho, que venga el resultado. Y una evidencia para todo el mundo es Wayne Myers. Él es una evidencia para el mundo entero. Su amor, su fidelidad tan natural de obedecer lo que, más allá de lo que Dios le pide, hace al hombre, como dicen los de Cristo para las Naciones en Texas, que le crezca dinero en los bolsillos. Así dicen. En serio. Es increíble. Ese hombre para mí es un modelo bíblico de lo que es simplemente dar y vivir para dar. O sea, yo voy a estar, el Señor tomó mi pobreza para darme su riqueza, pero Él siempre da para que yo dé. No me da para que acumule, porque eso es avaricia. Él siempre da para que yo dé. Y siempre da para que yo dé. Segunda a los Corintios 9 dice: para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Si tenemos problemas financieros, para mí es muy simple. Deje de hacer aritmética, simplemente siempre dé y dejemos los resultados en manos del Señor. Él lo dijo y Él es fiel. Proverbios 10:22: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza.
Filipenses 4:19, mi Dios. Mire cómo habla en primera persona, un Dios personal, mío, mi Dios suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria, en el reino de su Hijo amado, conforme a sus riquezas en gloria, no en el reino de las tinieblas, en riquezas en gloria. Y nosotros trabajamos eso. No acepto una vida de pobreza. Son etapas de escasez, pero no un estilo de vida, porque tendré vida y vida en abundancia. El Señor tomó mi pobreza para darme su riqueza. Estoy esperando, Señor, pero mientras espero, de lo que tengo te doy. Y en ese nivel yo creo que si vivimos poco a poco, vamos a ir viendo nuestra vida alrededor resolviéndose, arreglándose, modelándose, ajustándose, como algo que está formando con barro una obra de arte que será nuestra vida. Y vivimos cosechando lo que sé, creo y entiendo, para que en su momento lo pueda cosechar para mis hijos y mis futuras generaciones. Una obra de Cristo en la cruz que provee todo lo que necesitas para vivir para Él. Amén. Gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. ¿Qué necesitaría yo para tener todo esto tan glorioso? Es el amor de Dios. Es el amor de Dios, hermanos. En verdad, créamelo, no podemos hacer nada para recibirlo. Y mejor, porque entre más podamos hacer, más echamos a perder. Simplemente lo sé. Ahora lo creo. Sí, Señor, lo creo. Y mira, diablos, ya se acabó. Te vas de mi vida y de mi casa. Es más, ni te vas. Tú estás allá, yo estoy en el reino de su Hijo. Ahora voy a pelear mi buena batalla de la fe, porque lo he entendido. Lo que yo he hecho por años, le convertí al pastor Jorge. Tengo una lámina de cartoncillo grande y dibujé una cruz vacía, y en esa cruz puse dentro de la cruz estas 8 obras de Cristo: pobreza, maldición, pecado, castigo, enfermedad, rechazo, vergüenza. Todas las escribí dentro. Y fuera lo que me dio: gloria, aceptación, vida en abundancia, salud, gloria, bendición, remisión, justificación, riqueza. Con el tiempo le he ido poniendo imágenes, fotografías mías de mi familia, de acuerdo a lo que quiero, a lo que eso produce. Hice un cuadro, ¿verdad?, mental. Y todos los días que oro, excepto cuando estoy de viaje, tomo esa lámina y la pongo frente a mí, me hinco y hago mis oraciones, leo mi palabra, su palabra, pero la tengo ahí, mis ojos la ven. Eventualmente oro sobre la lámina, bendigo a Dios por lo que hizo, por la obra de su Hijo. Lo veo como una visión y declaro: mi vida es así, y mi vida es así, y esto no lo acepto. Y cuando siento que me invaden situaciones terribles, me voy hacia la obra de Cristo. Y yo digo: Señor, si hay algo que Satanás no puede tocar, es la obra que Cristo hizo en la cruz. Es intocable. Y si hay algo que está terminado, producto terminado, es esa obra. Y puse con letras mayúsculas, porque Jesús dijo: consumado es. Así que esto que he venido a compartirte ya está hecho, está consumado. Es obra perfecta, no le falta nada. Está disponible para todo el que crea y disponga su vida a pelear la buena batalla, alineado en ese reino.
Y Lucas, mija, 12:32. Esta es una palabra que sentí en el hotel anoche y la escribí, la añadí. Yo espero que sea una palabra rema para alguien aquí. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cierra tus ojos. A Dios le plació darte por el puro afecto de su voluntad. No temas, hermano. Ya no más caminar en temor. Ya no más. Que esta Semana Santa, recordando su obra gloriosa y en honor a Jesús, marque un parteaguas en nuestra fe. Y que a partir de hoy veamos la obra de Cristo con otros ojos. A Dios le plació. Fue algo que sentado en su glorioso trono le complació hacer. En su corazón se llenó de este deseo que un padre, sin que su hijo se lo haya pedido, lo haya hecho. A vuestro Padre le plació daros el reino de su Hijo amado. Recíbelo. ¿Por qué no levantas tus manos? Nada podemos hacer, solo recíbelo por fe. Recibe el reino de su Hijo amado. Recibe esta gloriosa obra de Jesús en la cruz. Y en este momento declaramos en el nombre de Cristo sobre nuestra vida que estamos justificados totalmente, que no hay condenación, que en este momento no hay castigo ya. No habrá castigo, sino remisión. Que tendremos vida y vida en abundancia de aquí en adelante, de una manera consciente. Que no tendremos vergüenza, no seremos avergonzados, tendremos gloria. Cristo está en mí y mi esperanza es de gloria. No estoy bajo maldición, mi vida está bajo su bendición, porque fiel es el que lo prometió. Y seré salvo yo y toda mi casa, y todo lo podré en Cristo que me fortalece, porque fiel es el que lo prometió, y cada palabra que me ha dado la cumplirá. Y esa es mi bendición. Seré sanado porque envió a su palabra y me sana y me salva de mi ruina. Soy aceptado. Ya no más soy rechazado. Soy aceptado por Dios y seré aceptado por todos los demás. No hay rechazo que obre en mí, sino aceptación. Y no hay pobreza que me gobierne. Será una etapa pequeña que pasará. Vendrá su riqueza, su provisión. La riqueza es cuando no falta nada, cuando hay lo suficiente. Yo creo con todo mi corazón, Padre, en este modelo de vida. Yo creo en esta obra que hiciste, en ese esfuerzo tan glorioso, para que valga la pena para mí vivirlo. Declaramos, lo desatamos y profetizamos esta obra de Cristo Jesús. Tomamos posesión de ella y recibimos todos estos recursos disponibles para nosotros en el nombre de Cristo su Hijo Jesús.